En nuestra ciudad nació Manuel Robles Alarcón, el primer narrador indigenista de Abancay. Me imagino que la mayoría de ustedes ha leído muy poco o no ha leído nada sobre este importante escritor apurimeño. Es por eso que esta actividad cobra vital importancia esta noche. De alguna manera estamos llenando ese vacío pendiente, estamos saldando esa deuda con respecto a la memoria y la obra de este insigne representante de las letras apurimeñas. A pedido del profesor Hernán, voy a comentar esta noche a manera de presentación un trabajo de investigación científica, una tesis que le ha permitido al profesor Hernán acceder a una maestría en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta tesis, este trabajo de investigación, titula Heterogeneidad y transculturación en la novela Sara Cosecho de Manuel Robles Alarcón. Sin temor a equivocarme, debo sostener que este es el trabajo de crítica literaria más importante en estos últimos años en Apurímac. Ese es un logro y yo voy a pedirles que le ofrezcamos fuertes aplausos al profesor Hernán Hurtado Trujillo. Y en Apurímac. Ese documento no tiene ningún peso si nosotros no logramos aperturar una biblioteca regional con nuestros autores clásicos para que no solo los alumnos, sino que también el resto de los profesionales y docentes puedan tomar una conciencia, sensibilizarse y construir un proyecto regional. Así que es una deuda pendiente que me imagino que en este tiempo que le queda de gobierno, el señor Wilber Venegas cumplirá. La investigación del profesor Hernán ha permitido acceder a información valiosa sobre este prestigioso escritor. Ya lo manifestó el poeta y escritor Hermógenes Rojas. Manuel Robles Alarcón pertenece a la generación de escritores de comienzos de la primera mitad del siglo XX. Él, junto a Ciro Alegría y junto a José María Arguedas, están considerados dentro del primer movimiento indigenista nacional y dentro del movimiento indigenista latinoamericano. La mayoría de estos escritores empezaron a publicar sus obras en la década del 30. Manuel Robles Alarcón hizo lo mismo. Lo que tienen en común estos escritores es que su formación política e intelectual estuvo regida bajo el magisterio de José Carlos Mariátegui. Un primer acercamiento intelectual y político de Manuel Robles Alarcón fue el Partido Aprista Peruano. En la década del 30, cuando este escritor regresó a su tierra banquina, él se fue en 1929, cuando tenía 13 años, se topó con una realidad convulsionada y muy conflictiva. Él fue testigo de un movimiento campesino indígena en contra del poder feudal del terrateniente y del gamonal. La respuesta de los representantes apristas acá en Abancay fue lamentable. Eso generó una profunda decepción en Manuel Robles Alarcón, y una década después, en la década del 40, él, como muchos intelectuales, le da la espalda al Partido Aprista. Como ustedes saben, y es cuestión de historia, el APRA dejó de ser un partido revolucionario en la década del 40. Sin embargo, el magisterio de José Carlos Mariátegui caló hondo en la personalidad
y en la intelectualidad de Manuel Robles Alarcón y de todos esos escritores indigenistas del primer movimiento. En ese contexto, logra publicar en 1939 un libro de relatos, Los perros vagabundos. Además de José Carlos Mariátegui, que fue guía y mentor de toda esta generación de escritores, es necesario mencionar a dos importantes intelectuales del ámbito indigenista, Luis Eduardo Valcárcel y Uriel García. De estos dos escritores e ideólogos, Manuel Robles Alarcón logró sintetizar y asimilar aspectos fundamentales, a pesar de que las tesis que sostenían estos dos escritores e intelectuales eran completamente contradictorias. Por un lado, Luis Eduardo Valcárcel sostenía que el proyecto de identidad nacional, el eje y el pilar de la futura solución de nuestros problemas de identidad, era el indio. El indio que ha sabido resistir, que ha sabido mantener ese espíritu vital y revolucionario a pesar de 4 siglos de dominación española. Por otro lado, Uriel García, con una tesis diferente, sostenía que ese mismo eje, que ese mismo pilar, era el mestizo, que el mestizo encarnaba esa dualidad contradictoria entre indígena y español. Robles Alarcón mamó esas dos tendencias, no de una manera doctrinaria y panfletaria, sino todo lo contrario. Lo hizo en su narrativa, con sus cuentos y con sus novelas, a través de una síntesis vital y contradictoria. Por un lado, la narrativa de Robles Alarcón reivindica las raíces culturales ancestrales, tal como lo hacía Luis Eduardo Valcárcel, y por otro lado, celebra esa actitud y ese comportamiento transcultural del mestizo, que es lo que caracteriza a un amplio sector de la población peruana. Este aspecto tiene que ver con la formación política e intelectual de Manuel Robles Alarcón. Es necesario que conozcamos esto para una mejor comprensión y para un mejor conocimiento de la narrativa de este escritor apurimeño, de este escritor abanquino. El otro aspecto que quiero comentarles tiene que ver con el componente teórico de este trabajo de investigación. El profesor Hernán está recurriendo a dos categorías de la crítica latinoamericana: la heterogeneidad y la transculturación. El primer aspecto, la heterogeneidad, es un planteamiento crítico literario perteneciente a un escritor y crítico arequipeño, Antonio Cornejo Polar. Este autor, de mucha importancia y de mucha trascendencia a nivel nacional, leyó y comentó hace mucho tiempo un pequeño artículo que aparece en la revista Mauta. Este artículo posteriormente fue introducido en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. José Carlos Mariátegui consideraba que la realidad cultural y literaria del Perú y de Latinoamérica no podía ser entendida bajo esquemas extranjeros, bajo esquemas occidentales, bajo esquemas europeos. Era necesario una metodología propia, era necesario una herramienta teórica peruana y latinoamericana. En ese sentido, con sus estudios y sus aportes críticos, Antonio Cornejo Polar habló acerca de la heterogeneidad. La heterogeneidad es un discurso político y cultural. No solamente está restringido al ámbito literario, es una categoría muy importante para entender la realidad sociocultural latinoamericana. Esta heterogeneidad, a diferencia del mestizaje homogenizador, considera que nuestra realidad sociocultural es variada, es diversa, es plural, y solo de esa manera puede ser entendida. No es correcto hablar de una sola literatura peruana,
tenemos que hablar de las literaturas peruanas, así como no es correcto hablar de una sola cultura peruana. Nosotros somos conscientes, en estos años, con el tema de la interculturalidad, hemos aprendido que no existe una sola cultura peruana, que existen diferentes culturas, diferentes pueblos, diferentes tradiciones, diferentes imaginarios que enriquecen nuestro proyecto de nación. El otro aspecto teórico al cual recurre el profesor Hernán es el tema de la transculturación. La transculturación va de la mano de la heterogeneidad. Este aspecto teórico fue difundido por un intelectual cubano, Ángel Rama. Ángel Rama hizo estudios sobre la realidad sociocultural en Latinoamérica. Incluso tiene estudios acerca del indigenismo, estudios en los que menciona a Robles Alarcón, para que ustedes se den cuenta de la trascendencia no solo nacional, sino también internacional de este brillante escritor apurimeño. La transculturación, según Ángel Rama y según muchos otros intelectuales, es un proceso transitorio que permite asimilar elementos culturales foráneos sobre la base de nuestras propias raíces, sobre la base de nuestras propias tradiciones. Estos dos aspectos teóricos, estos dos instrumentos, estas dos categorías, le sirven al profesor Hernán para abordar la narrativa de esta brillante novela, Sara Cosecho. Y el naturalismo literario. Es por eso que posteriormente, en la década del 60, muchos otros escritores criticaban este tipo de literatura, porque la consideraban anacrónica y precaria con respecto al estilo literario, con respecto a la técnica. Antonio Cornejo Polar considera que la calidad estética de una obra no solo pasa por el factor técnico, no solo tiene que ver con el estilo, tiene que ver con la propuesta política, con la propuesta ideológica y con la visión sociocultural, que son aspectos importantes y que ustedes van a encontrar en esta novela. Esta heterogeneidad y esta transculturación no solo están presentes en el lenguaje empleado por el autor. Robles Alarcón, en sus libros, hace referencia a tres niveles lingüísticos que son muy importantes: el español castizo, el quechua y lo que muchos críticos suelen llamar el español quechuizado del mestizo. Estos referentes lingüísticos, que de repente para muchos pasan desapercibidos, que para un lector común de repente no tienen mucha importancia, son un factor decisivo en este proceso de heterogeneidad y transculturación. Lo que está haciendo Robles Alarcón a través del lenguaje es dar a conocer la pluralidad cultural del hombre andino, en este caso del poblador abanquino. Para la narración en tercera persona de sus relatos, el autor utiliza un español castizo, entre estándar y culto. Para el diálogo de sus personajes, para construir el perfil del campesino, el perfil del mestizo, el perfil del cholo, Robles Alarcón utiliza un español quechuizado y un quechua que incorpora elementos lingüísticos del español. Esto es algo que ustedes lo conocen muy bien. La mayoría de las personas que viven en Abancay y que tienen entre 50, 60 y 70 años son quechohablantes. Lamentablemente, las personas de 30, 20 no lo somos. Es una deuda pendiente que ha quedado, ¿no? Pero bueno, estas personas saben perfectamente de lo que estoy hablando. El español y el quechua que se habla en la zona andina son producto de un proceso de transculturación, de una hibridez lingüística.
de elementos que han sido asimilados sobre la base de raíces y tradiciones. Este es el aspecto de transculturación que aborda de manera seria y rigurosa el profesor Hernán Hurtado Trujillo. Pero estas dos categorías no solo están presentes en el lenguaje, también están presentes en las costumbres y en las tradiciones de los personajes. El indigenismo clásico, el indigenismo ortodoxo, solo presenta un conflicto dicotómico o binario entre el indígena campesino y el gamonal blanco. Esta contradicción, este enfrentamiento, este conflicto sociocultural está presente en la narrativa de Ciro Alegría, en El mundo de Sancho y Ajeno, en Los perros hambrientos y en las primeras novelas de José María Arguedas, Jaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, y en su primer libro de relatos, Agua. Lo que hace Robles Alarcón es romper con esta dicotomía entre indígena y blanco, entre campesino y gamonal. Él introduce un aspecto muy importante. Es por eso que el indigenismo de Robles Alarcón va más allá del aspecto ortodoxo y del aspecto clásico. Los aportes de Manuel Robles Alarcón bien podían estar incluidos dentro del neoindigenismo, que es una etapa posterior al primer movimiento indigenista. ¿Qué es lo que hace Manuel Robles Alarcón? Manuel Robles Alarcón nos presenta personajes de diversa condición social, personajes con diferentes características y expresiones culturales. Tenemos el indígena campesino, postergado y relegado, pero también tenemos al mestizo pobre, que en algunas ocasiones vive en comunidad con los indígenas y en otras ocasiones se ve obligado a vivir bajo la férula y el dominio del gamonal en la casa hacienda. También está presente el mestizo rico, el cholo. En ese sentido, esta investigación abre muchas luces con respecto al tratamiento indigenista de la narrativa de Manuel Robles Alarcón. Somos parte de estas dos categorías y son válidas porque no recurren a esquemas occidentales, a esquemas europeos. Son dos categorías que no solo están restringidas al campo literario, son categorías que nos permiten, por un lado, comprender la naturaleza del universo andino. Un universo andino heterogéneo por la diversidad sociocultural y un universo andino transcultural por esa actitud, por esa capacidad de transformarse permanentemente, que es algo que nos caracteriza. Nosotros tenemos ejemplos claros de lo que es un aporte transcultural en nuestra cultura. Tenemos el charango. El charango es un claro ejemplo de esta categoría. El charango no es otra cosa que la asimilación de un elemento cultural foráneo sobre la base de nuestras raíces culturales. Tenemos el yarabí, tenemos el zapateo de la mujer abanquina, tenemos el zapateo del huayno, tenemos el zapateo del huaylas. Es necesario reflexionar, es necesario teorizar sobre estos aspectos culturales. Así que quiero terminar mi participación señalando que este trabajo abre muchas luces, abre un nuevo camino para entender el proceso sociocultural en el país y también para plantearnos un reto: entender la literatura peruana a partir de la diversidad, a partir de la rica herencia cultural de los pueblos andinos. Muchas gracias.